Después de orar, vamos a leer 6 versículos que están en 2 Corintios 12. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Padre Santo, porque usted es bueno con nosotros, porque su misericordia es para siempre, Padre Santo. Le doy gracias, Señor, por la oportunidad que tengo, Señor, de hablar, Señor, sobre su palabra, por la edificación que ha hecho a mi vida, Señor, y también para que mis hermanos también escuchen y el Espíritu Santo sea el que nos hable a todos al corazón. Le pido, Padre Santo, para aquellos que vienen en camino, Señor, y los que estamos acá, que estamos dispuestos a escuchar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. 2 Corintios 12, por favor. 2 Corintios 12, del 1 al 6. Leo primero y después ustedes siguen igual antifonalmente. ¿Lo tienen? Amén. Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quieras gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que vive u oye de mí. Puede sentarse, hermano. Aquí Pablo, como ustedes saben, hemos estado hablando y se ha estado hablando sobre la iglesia de Corinto. Sobre la iglesia de Corinto, acerca de los problemas que ellos traían. Estos 6 versículos, pues en realidad, usted lo lee y pregunta de qué está hablando Pablo, a qué se refiere, como que ya a las visiones y a la revelación, y de lo que subió al tercer cielo. ¿Qué tiene que ver esto con los problemas? Con lo que venimos hablando acerca de los problemas que traía Corintio, la iglesia de Corintios, que era una iglesia que traía muchos problemas porque en el año 50, que es cuando se dan estos hechos, es el contexto histórico, Corinto tenía muchos problemas. Pablo había sido atacado, su apostolado, su ministerio. Entonces él aquí, antes de terminar la carta, él se defiende, saca la última carta que tenía, que no lo iba a hacer, pero lo hace aquí. Eso lo vamos a ver antes, al final. Ahora vamos a ubicarnos un poco en el contexto histórico para saber qué es de lo que está hablando Pablo y qué es lo que les quiere decir a los corintios con estos versículos. Después en la prédica se va a ampliar más porque se continúa con lo que Pablo habla a la iglesia. Dice que en el año 50 la iglesia tenía problemas, estaba en una crisis, llegaron cartas de Jerusalén, pero sin la autoridad del pastor. O sea, llegaron judaizantes con cartas atacando a Pablo, pero no estaban autorizados por el pastor en ese momento, que era Jacobo. Entonces ellos desobedecieron lo que Jacobo había dicho y ellos llegaron a decir y a atacar a Pablo y a atacar su ministerio con cartas diciendo que Pablo quería destruir el judaísmo. Entonces el apóstol viene y manda una carta a la iglesia de Corintios defendiendo su apostolado, su ministerio y lo que Cristo le dijo. Entonces vamos a ir un momentito a Hechos 15, a Hechos 15, 29, para ver qué era lo que la iglesia de Corinto tenía que hacer. Si alguien lo tiene, por favor. Amén. Y os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación.
Si os guardáis de tales cosas, bien haréis pasarla bien. Ok, eso es, vamos a iniciar con Hechos 15 para saber qué es lo que la iglesia de Corinto tenía que hacer. El contexto es que en ese tiempo ellos estaban en problemas porque habían permitido que llegaran personas con cartas que no eran autorizadas por el pastor Jacobo a meterse a Corinto a despedazar el ministerio de Pablo. Esto lo hemos hablado se ha hablado en otras escuelas, entonces yo creo que ya se ha hablado suficiente acerca de este problema. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Entender por qué Pablo en estos 6 versículos él habla acerca de lo que él es, de lo que a él se le dio, lo que Dios le permitió a él como apóstol. Entonces tenemos que venir a lo que Jacobo y lo que la iglesia de Jerusalén le dijo a los gentiles que tenían que guardar. Aquí no dice, en ningún momento dice que la iglesia tiene que guardar la ley. Por lo tanto, tenemos que ir a Hechos, al concilio de Jerusalén, donde el pastor Jacobo dicta lo que el Espíritu Santo y al concilio le ha parecido, dice. Entonces, dice que son 4 mandamientos. Yo creo que ya lo sabemos. ¿Cuáles son los 4? Sacrificado a los ídolos, sangre de ahogado y fornicación. Ahí ustedes los pueden ver, están con los 4 separados. Y hay un quinto que se le dijo a Pablo, ¿cuál era? Acuérdense de los pobres, ¿verdad? Esto era para Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué es lo que la iglesia tenía que hacer? Abocarse a lo que el apóstol Pablo había hablado. No permitir que vengan doctrinas de otros lugares a meterse a la iglesia. Eran personas que estaban contradiciendo lo que la iglesia madre, que es Jerusalén, había dictado para los gentiles. La iglesia de Corinto era gentil, no era judía, no tenía por qué recibir doctrina de judaizantes. Ahora, vamos a pararnos un poquito en esto que Jacobo, la iglesia de Jerusalén, este concilio, dictaminó que la iglesia tenía que guardar. Eso era lo que la iglesia de Corinto, y nosotros en este momento es lo que nosotros tenemos que guardar. Esto se le dio a la iglesia de Corinto y ahorita esto es vigente para la iglesia de Cartago, de San Blas. Amén. Amén. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Dice, sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Ahora, hay este cuarto punto, lo vamos a ver un poquito mejor aquí. ¿Por qué? Porque este cuarto punto la iglesia lo está pasando por alto. Y es algo que el apóstol le había llevado en la iglesia de Corinto. Dice, el cuarto punto, que es fornicación. ¿Qué es lo que se entiende por fornicación? La iglesia solo entiende por fornicación que es tener relaciones. Esta palabra que se usa aquí es la misma que se usa para lo que es pornografía y todo este asunto del sexo ilícito. Entonces, fornicación dice relación sexual ilícita. Dice que tiene que ver con adulterio, con masturbación, con homosexualismo, con lesbianismo, con relaciones sexuales sin casarse y ver pornografía. Esto es lo que la iglesia tenía que abstenerse. A veces la iglesia cae en este problema porque no se acuerda de los mandatos que se le dio a la iglesia. Entonces, ¿cuál era el problema? Que la iglesia estaba recibiendo doctrinas de personas que no estaban autorizadas, que no eran maestros, que no eran enviados por Cristo, pero estaba descuidando lo más importante, que eran los mandatos de la iglesia de Jerusalén.
y de los apóstoles y del pastor Jacobo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo empieza a hablar aquí? ¿Qué es la defensa que él está sacando en 2 Corintios 12? Para mí, lo que yo he aprendido de esto es que el apóstol está defendiendo su ministerio, porque el compromiso es con Cristo, no es con la iglesia. Si fuera con la iglesia, posiblemente él ya lo hubiera dejado, pero su compromiso fue con la iglesia, con Jesucristo. Él fue enviado y enseñado por el mismo Jesucristo. Entonces, él dice, ciertamente no conviene gloriarme. Pablo dice, no tengo de qué gloriarme. Pero sin embargo, en estos 6 versículos, él habla de cosas que ninguna persona en este tiempo había entendido. Le había permitido Dios ver el tercer cielo. Entonces él tiene que coger esa carta, eso que él tenía, que no se iba a gloriar delante de las iglesias, porque él tenía que defender su ministerio. Él tenía que decir, yo soy el apóstol a los gentiles. Ustedes no pueden permitir que llegue gente a la iglesia a predicar cosas que no son de la iglesia, cosas que los apóstoles no han autorizado, que el pastor Jacobo no autorizó. Y vea qué importante, porque el concilio de Jerusalén en Hechos 15 dio 4 mandamientos para la iglesia, y esos 4 mandamientos no se estaban cumpliendo, y principalmente el cuarto, que era la fornicación. Toda la iglesia, y todavía en esta actualidad, la iglesia piensa que fornicación es solo aquel que tiene relaciones fuera del matrimonio, y no es así. Este mandamiento, acabamos de ver todos los puntos que encierra. De alguna forma todos hemos faltado a los mandamientos que se dieron en el concilio de Jerusalén. Recuerden que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es edificada por gente que Cristo no ha mandado. Y para eso necesitamos ir a Mateo 16, 18, un momentito. Hay alguien que por favor rápido me lo busque, por favor lo lee para no atrasar mucho, para ver si llegamos a una buena conclusión, porque en realidad de estos 6 versículos se puede hablar mucho, porque estos 6 versículos son la defensa de Pablo a la iglesia y a los que atacaban su ministerio. Mateo 16, 17. 16, 18. 16, 18. Amén. Dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién es el que edifica la iglesia? Cristo, pero Cristo está aquí ahorita. Él no está aquí presente, pero está su palabra y están las personas que Él escogió para edificar la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede permitir que venga gente a predicar cosas que no son mandamientos de la iglesia. Eso fue lo que pasó en Corinto. Su crisis fue porque ellos dijeron muchas cosas, y vamos a ver, alguien que me busque Efesios 4:11 para ver cómo es que Cristo edifica su iglesia. Y usted tiene que ver ese ministerio en esta iglesia. Efesios 4:11, por favor, alguien rapidito. Y el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, ¿cómo edifica Cristo su iglesia? Con estos ministerios. ¿Y cuál es el primer ministerio que se enumera ahí? ¿Cuál es? El apóstol. Entonces el apóstol Pablo tenía que edificar, tenía que defender su ministerio, porque él fue enviado por Cristo. Tenemos que irnos ubicando entonces en el contexto histórico de este momento, el año 50 en la iglesia de Corinto. Pablo dice,
Se defiende acerca de su ataque sobre su ministerio. ¿De qué se estaba defendiendo Pablo, hermanos? ¿De qué se estaba defendiendo el apóstol? Él estaba defendiéndose de judaizantes, de aquellos seguidores de Apolos que estaban metiendo doctrinas en la iglesia que el concilio de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén no había autorizado. Eran gente que se había rebelado, algunos judíos que se habían convertido pero que no se habían sujetado a Jacobo. Entonces ellos llegaban con cartas de Jacobo sin que Jacobo las autorizara, diciendo: yo vengo de Jerusalén y ustedes tienen que, está bien, pueden ser cristianos, pero tienen que guardar la ley. Pablo atacó esto porque no estaba autorizado esto para la iglesia, y sin embargo a él, las personas que andaban con estas doctrinas atacaron su ministerio y él se defendió. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Ir a la palabra de Dios y ubicarnos en lo que Cristo nos está diciendo. No permitir que las doctrinas de otros lugares infecten nuestro corazón e infecten la iglesia, porque esas doctrinas son del infierno. Si usted permite, y si usted permite en su vida cosas que no están autorizadas, si usted se va y se mete a un lugar donde están sacrificando cosas ahí, donde usted está ahí sentado, pasa un hermanito débil y lo ve y cae en eso, usted está haciendo puente para que se metan doctrinas que no son en la iglesia. Ahora, ¿qué era lo que decían estas personas? Decía, impugnaban la integridad de su carácter. ¿Qué quiere decir esto? Lo acusaban de varias cosas, pero principalmente ellos lo acusaban de que él estaba matando el judaísmo. Esta gente se estaba rebelando a lo que dijo Jacobo. Pablo nunca dijo que el judaísmo tenía que desaparecer. Él dijo sencillamente que la iglesia no tenía que guardar la ley, porque Cristo es el final de la ley. Él solamente dijo que tenían que guardar la ley los judíos, y el judaísmo no termina. El pastor, si ustedes recuerdan, él vino aquí y predicó acerca de esto. El judaísmo es la religión que va a quedar en el milenio, pero para los judíos, no para nosotros. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que defender. Tenemos que defender la doctrina, tenemos que defender la palabra de Jesucristo. No podemos permitir que en nuestras vidas y en la iglesia se metan doctrinas que no son autorizadas por la iglesia, por el apóstol Pablo, que es el arquitecto y perito de la iglesia. Es el apóstol a los gentiles, a nosotros, porque nosotros no somos judíos ni somos rama judía, somos gentiles, sacados. Bueno, y honestamente, yo como latino, como persona latina, Dios tuvo gran misericordia de mí porque me sacó de lo más profundo que hay en el paganismo, porque la América Latina sencillamente mezcló el catolicismo con el chamanismo y con la brujería. Eso es América Latina. Pablo dice muy claro: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vengo a las visiones y a las revelaciones del Señor para defender mi apostolado, porque yo, Corintios, los amo, dice Pablo, pero tengo que defenderme, porque más importante para él era defender lo que Cristo le encomendó. Ok, segundo, el ministerio y la autoridad de Pablo no eran de Dios, eso decían ellos. El ministerio de Pablo y su autoridad no eran de Dios. Recuerden, ellos decían dos cosas. Pablo lo acusaban de matar el judaísmo y que su autoridad no era de Dios. Cuestionaron su autoridad. Pablo se defiende de todo esto y vamos a poner un ejemplo. ¿Quién creen ustedes que puso al pastor de esta iglesia?
¿Dios? ¿Los hombres? ¿O se puso Él? Pero hay gente que se revela contra eso, piensa que se puso Él o que no lo puso Dios. Entonces siempre hay gente que se revela contra la palabra de Dios. Las autoridades son puestas por Dios, pero hay mucha gente que no lo acepta. Esta gente tenía 50 años de estar en la iglesia. Eran gente, o sea, ya la iglesia tenía 50 años de existir, y sin embargo llegaban gente todavía a despedazar lo que Pablo estaba haciendo, su ministerio. Estaban diciendo que la autoridad de él no era de Dios. La autoridad del pastor de aquí no es de Dios para mucha gente. Entonces siempre habrá gente que se rebele contra la palabra de Dios. Siempre habrá gente que cuestione si yo tengo que hablar o no hablar de Cristo, si el hermanito está capacitado, si don Mario Bolaños está capacitado o no, su testimonio será o no. Entonces Pablo tiene que defender su ministerio. Eso es el centro, eso es el corazón de lo que Pablo está hablando a Corinto. Y lo dice, ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es ese versículo? Solo queda, es el último, y el 13 es ya la conclusión de la carta. Y es la última carta que Pablo le escribe a su iglesia de Corinto. A una iglesia que él amó, y amó extremadamente, porque le escribió dos cartas y muy extensas. Bueno, 3, la otra se perdió porque el Espíritu Santo no lo permitió, porque era una carta muy dura según los historiadores. Ahora, no solo eso, Pablo recibió ataques de todo lado, la iglesia recibe ataques de todo lado, y no solo esto, sino llegaron los de Apolos. Los seguidores de Apolos acusaban a Pablo de falta de sinceridad de su carácter. Pablo dijo que la salvación está en tiempo auristo. Ellos decían que Pablo no tenía, Pablo hablaba cosas que no eran congruentes. Ellos decían que Pablo les autorizó a ir a pecar. Ellos se volvían, algunos de estas personas, en su razonamiento y en su afán y en su carnalidad, dijeron que Pablo les había autorizado a ser epicúreos, a irse a pecar, y que el cuerpo, el Espíritu Santo era salvo. 2. Irregularidad financiera. Ellos decían que Pablo había recogido la colecta para la iglesia de Jerusalén y que eso nunca llegó a Jerusalén, que eso no era de Dios, que Dios no había mandado a Pablo a recoger eso. Vea los ataques que va llevando el apóstol en este momento. Le dijeron que la colecta de Jerusalén no era de Dios. Gálatas 2:10. Por favor, el que me lo busque, y cuando lo tiene me hace favor y lo lee. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia local? Que la iglesia siempre ha sido atacada, siempre se va a ser atacada, va a ser penetrada por gente que no se sujeta a lo que dice el pastor, a lo que dice la autoridad de la iglesia. Siempre van a ser la endija por el cual Satanás va a pegar los dardos a la iglesia. Pablo aquí lo dice muy claro. Tengo que hablarle, oh Corintios, de mi apostolado, de mi respaldo de Dios como apóstol a los gentiles. No tengo nada que envidiar, le dice a los otros apóstoles. Las señales fueron hechas en otra parte, pero eso es otro tema. Entonces, ¿alguien que tenga Gálatas 2:10? Amén. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Ok. Jacobo le dio a él una orden. Como pastor, Pablo se sujetó, fue y le dijo y predicó lo que el pastor Jacobo le dijo, que se abstuvieran de ahogado, de sangre, de los sacrificados a los ídolos y de fornicación.
Y el quinto mandamiento, o la quinta orden que se le dio a Pablo, que fue para Pablo, no para la iglesia, para Pablo, era que se acordara de los pobres, pero no de todos los pobres del mundo, sino de los pobres de Jerusalén. Y él lo hizo con diligencia, dice, ¿cierto? La palabra dice que él acató lo que su autoridad dijo en ese momento. Por lo tanto, Pablo tiene que defender su autoridad. Porque si Pablo no defiende la autoridad, en este momento tal vez nosotros ni siquiera supiéramos que Pablo existió. Tal vez hubiera sido borrado todo lo que él hizo. Tal vez sus cartas hubieran sido tenidas en que no eran de Dios y no estuvieran ahorita en la Biblia. Claro que Dios no iba a permitir eso, pero Pablo tenía que defender el llamado que Dios le hizo a usted y a mí. Yo tengo que defenderme si es de Dios. El pastor es puesto por Dios aquí, él tiene que defender su ministerio si alguien viene a atacar, si vienen doctrinas de fuera. Tercero, los de Apolos decían que tenía impotencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no controlaba ni el temperamento. Recuerda que Pablo a los corintios no los quiso ir a ver más personalmente, mandó a Tito. Él mandó a Tito porque él ya no quería ni siquiera ver a esta iglesia. Entonces los seguidores de Apolos le dijeron que él no tenía suficiente carácter espiritual. Él fue atacado por todas estas personas. También decían los de Apolos que él tenía falta de efectividad retórica. O sea, Apolos era mejor orador, hablaba más bonito que Pablo, y era tal vez más bonito porque, bueno, yo digo lo que el pastor ha dicho, que Pablo no era muy bonito, que era gruñón, tosco, chiquitillo y corbetas. Entonces Apolos tenía más fin, era un viejo más chañadito, tenía elocuencia para hablar. Entonces los seguidores de Apolos, no, es que Apolos es más bonito, Apolos habla mejor, Pablo es muy feo y nos dice cosas que no nos gustan, entonces mejor pongamos a Apolos. La iglesia de Corintios dijo, Apolos habla muy elocuente, a mí me gusta cómo habla Apolos, no importa que Apolos no haya sido enviado por Cristo, pero igual era un hermano que era fiel, pero él, de los hermanos en su mente, no entendieron cuál es la visión de la iglesia, igual como nosotros, igual que yo, a veces he perdido muchas veces lo que Dios me dijo que tenía que hacer, que era predicar el evangelio. Ahora, ya vimos un poco el contexto histórico, ya se ubicaron ustedes en eso, en ese lugar que estaba pasando en esa iglesia. Ahora vamos a ver por qué Pablo se defiende de todo esto. ¿Sí, Diego? Pues, hablando del contexto histórico, porque sí, hay cosas muy importantes sobre el orden de Dios y algo que se prega mucho que es la iglesia local. En el concilio de Jerusalén, como concilio que iba a varias congregaciones, se tomó una decisión como concilio para las congregaciones, donde la cabeza de ese concilio era Jacobo, el pastor de Jerusalén. Pero Jacobo no era el pastor de Pablo. Jacobo era pastor de Jerusalén y Pablo era enviado de la iglesia de Antioquía. Por respeto, él se sometía a las disposiciones del concilio de Jerusalén, porque era un concilio. Pero él tenía que someterse en su autoridad congregacional al pastor de Antioquía. Segundo, quien fundó la iglesia de Corinto, si más no me equivoco, fue Pablo, ¿cierto? ¿Correcto? De la iglesia de Corinto. Pablo fundó 15 iglesias. Pablo fundó la iglesia de Corinto, ¿cierto? La iglesia de Corinto, si nos venimos a existencia, estaría sometida a la congregación de Antioquía, ¿cierto? Y la gente que venía a hacer la guerra a Pablo venía a la congregación de Jerusalén. Entonces, Pablo sencillamente, por educación cristiana, por formalismo, por orden y por respaldo a claro,
no tenía por qué aclararles nada de Jerusalén, porque eso aquí venga alguien de la iglesia metodista de Guatemala, aquí por el órdenes, es una congregación que es completamente independiente y que tiene una situación de una iglesia local, no necesitamos eso. Sí, correcto, pero digamos, en eso pues habría que, bueno, sería otro tema para discutir, pero acuérdese que la iglesia primera es la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia, o sea, yo entiendo que todas las iglesias que Pablo fundó tenían que estar sujetas a Jerusalén, porque Jerusalén fue la que dictó las normas de la iglesia. Si no me equivoco, pastor. Bueno, es que Jerusalén es madre y maestra de la iglesia local al ser la primera iglesia. Entonces toda iglesia tiene que llevar, digamos que el mismo modelo. Correcto. Ahora, Pablo, digamos, la iglesia local de él, a quien él daba informe, era Antioquía. Lo que pasa es que Antioquía no tenía pastor. Correcto. Entonces, como el asunto era tan grave y no se podía resolver en Antioquía, Pablo llevó el problema a los apóstoles y al pastor Jacobo, a los ancianos de Jerusalén, y también que la iglesia de Jerusalén era de judíos. Entonces era mejor que los judíos resolvieran el problema y no que fueran los gentiles, porque entonces los judíos no se iban A sujetar. Sí, eso casualmente, eso es lo que, bueno, eso es lo que yo siempre he entendido, que la iglesia, sus normas fueron dictadas en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, y el pastor Jacobo era la cabeza en ese momento, en el año 50. Él estaba ahí, era la autoridad de la iglesia. Ahora, como dice Diego, pues tiene razón, Pablo fue a los gentiles y él fue comisionado por Cristo, no en Jerusalén, sino en Antioquía. Amén. Camino a Damasco, que fue donde él se convirtió. Pero Pablo, lo que tenemos que entender es que él defendió su apostolado, defendió su ministerio delante de todas las personas que lo atacaron. Fueron judíos y fueron griegos y gentiles también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vimos en este contexto histórico? Porque para entender estos 6 versículos, usted no puede venir y leer aquí solamente eso, porque yo lo leí y a pesar de que había leído el libro la semana pasada, tuve que buscar a ver por qué se dio todo esto y empezamos a ver esta situación histórica. La palabra de Dios dice muy claro que usted tiene que sujetarse a las autoridades, y cuando usted no vea a cada persona como autoridad, usted empieza a decir: ese no es pastor mío, esa persona no predica bien, esa persona tiene esto, tiene lo otro. Entonces usted empieza a faltar a eso. Y Pablo tuvo que defender su ministerio, porque él fundó muchas iglesias y fue respaldado por Cristo con milagros. Ahora vamos a leer de nuevo 2 Corintios 12:6. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Escuche bien lo que dice Pablo. Esta palabra es importante, léala. Dice: ciertamente no conviene gloriarme. 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo ejerció el ministerio. Él, después de convertido, vivió 30 años. 14, 15 años preparándolo con Cristo y 15 años en el ministerio. ¿Usted sabe cuántas iglesias fundó Pablo en 15 años? Yo lo acabo de decir. 15. ¿Cuántos son 15 años? 16. Perdón, 16. Sí, bueno, yo tengo 15, pastor, seguro me brinqué uno. Ahorita la leo para que ustedes vean las iglesias que Pablo fundó, y entonces vamos a ver cuál es la que falta. Bueno, lo importante es que fundó 15 iglesias o 16 iglesias, o tal vez fundó alguna otra, pero él defendió su ministerio de todos estos ataques.
¿Cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, defender la doctrina, defender la predicación de Cristo. Si usted predica a Jesucristo, usted no puede llegar y decir, bueno, yo creo que sí, Cristo resucitó, yo soy cristiano, hasta ahorita estoy firme, no sé el día de mañana, como me dijo una vez un muchacho que estaba recién convertido, me dice, bueno, yo soy cristiano, dice, no sé el día de mañana, me dijo, ¿me entiende? O sea, Pablo aquí está diciendo que él no se iba a gloriar de nada, pero él saca su as de la manga al final del libro de Corintios, de la carta a los Corintios, y él dice, yo tengo el respaldo de Dios, y ustedes van a entender ahorita que yo soy el apóstol y un mensajero de Jesucristo. Y él dice, no sé si fue en el cuerpo o no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Porque Pablo habla de tres cielos. ¿Cuál era el conocimiento, la cosmología de ese tiempo, el entendimiento del cosmos? Bueno, es otra, ahorita es otra, pero ¿qué es el tercer cielo? El primer cielo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay en el primer cielo? ¿Qué están? Las nubes. ¿Y también quién vive ahí? Nada. El príncipe de la potestad del aire. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es el que está en el aire? Los demonios, hermanos, ahí están los demonios. Segundo cielo, ¿cuál es el segundo cielo? ¿Qué hay en el segundo cielo? Las estrellas, bueno, la luz de las estrellas. ¿Quién vive ahí? ¿Recuerdan a dónde fue echado el Satanás cuando Cristo al abismo? Ahí está el tercer cielo. El segundo cielo están los demonios. ¿Y el tercer cielo? Está Dios. ¿Dónde está el tercer cielo? Al norte de la estrella polar. Pastor, ¿cuántos kilómetros? 2200 años luz de distancia. Ahí usted puede ir si quiere. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que meter al corazón hoy? De lo que Pablo está defendiendo su ministerio. Usted diría, pero Pablo defendió su ministerio. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia local? Mucho. Porque nosotros seguimos siendo atacados. La iglesia sigue siendo atacada por predicar la verdadera doctrina. Usted es atacado por defender y predicar el evangelio. Está defendiendo su ministerio. Cuando alguien dice, pero vos sos cristiano, pero vos crees que vas a resucitar. Yo pienso que voy a resucitar en un perro, algo así. Pablo defendió el ataque porque el compromiso era con Cristo, no con la iglesia, no con los judaizantes, no con los griegos, era con Cristo. Y él amaba las iglesias, usted lo ha leído en todas las cartas. Él dio su vida por el cristianismo, por Jesucristo. Entonces dice el tercero, y conozco al tal hombre, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo tres personas han ido al tercer cielo: Daniel, Juan y Pablo. Entonces Pablo continúa diciendo, ¿qué fue arrebatado? Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo estuvo en el paraíso. Él les está diciendo a los corintios, yo estuve en el tercer cielo, estuve con Cristo en el paraíso. Por lo tanto, mi apostolado, mi ministerio es de Cristo y tengo el respaldo de Jesucristo. Dice que oyó palabras inefables que no pueden explicarse o expresarse lo que vio. No puede expresar lo que vio. ¿Por qué?
porque eso le tocaba a Juan. ¿Recuerdan a Daniel? Ni Daniel ni Pablo podían escribir lo que vieron en el cielo. ¿A quién le tocó escribir y cerrar la revelación? A Juan. Juan era el que tenía que escribir. Pablo dice muy claro: no me permitió el Señor expresarlas. Cuando se habla de revelación o de escribir, se refiere a la Biblia. Y la Biblia tenía que ser terminada por Juan. Bien, para ir cerrando, dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Pablo sigue siendo la misma persona, sin echarse flores encima. Pero usted diría: hermano, usted dice, bueno, yo no me estoy echando flores, pero mira el ministerio que tengo, vea todo lo que he hecho, vea todo esto. Usted dice: ese hermano se está echando flores. Una cosa es echarse flores y otra cosa es defender su ministerio. Vea lo que dice el texto para concluir. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque diría la verdad. ¿Ve? Pablo está diciendo que él sí fue al tercer cielo. Pablo sí está diciendo que Cristo lo llevó al tercer cielo, que Cristo le dijo palabras que a él no le fueron permitidas en este momento escribirlas. Le tocaba a Juan 43 años más tarde escribirlas. ¿Correcto? Dice: sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, Corintios, lo dejo. Ya me he defendido de mi apostolado, ya he defendido mi ministerio. Ustedes han comprobado ya que yo soy enviado por Jesucristo y he sido respaldado por Jesucristo. Ahora, lo dejo. Dice: para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Yo no necesito que nadie vea más de lo que ve en mí, pero necesito que las personas vean en mí a Cristo. Oye de mí. Yo lo dejo, dice Pablo. Ya no les voy a decir más que estuve en el tercer cielo, que Cristo me botó del caballo camino a Damasco, que estuve ciego 3 días, que he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces, cárcel, hambre, frío, bandidos. Ya no me voy a defender. Vean en mí lo que ven. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Ahora, como conclusión, antes vamos a leer, antes de la conclusión vamos a leer las iglesias, porque yo dije que había 15, el pastor me dice que hay 16. En el primer viaje misionero, Pablo fundó Chipre, Antioquía de Pisidia, Inconio y Listra. No sé en cuál de esas falta una, pastor. Me dice: en el segundo viaje misionero fundó Frigia, Galacia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Troas y Mileto. Y en el tercer viaje, Malta. Me falta una entonces. No sé, ¿ah? Dijo 16. Ah, perdón, sí. Es que puse uno Chipre y le puse uno a Frigia. Entonces sí está bien, son las 16. Perdón, un error ahí técnico. Es que puse uno Chipre y después cuando escribí el segundo viaje misionero puse uno a Frigia. Bueno, 15 iglesias, hermanos, que hayan fundado 16 iglesias. 16 iglesias, hermanos, o 20, 50. ¿Cuál es el problema? Pablo era apóstol a nosotros. Él defendió su ministerio. Nosotros tenemos que entender lo que la palabra nos mandó a nosotros.
Nosotros no podemos tomar doctrinas que no están en la Biblia y meterlas a la iglesia local, porque eso despedaza a la iglesia. Aquí la iglesia de Corintios, estos maestros, estos falsos maestros, estos hermanos, casi despedazan la iglesia y el ministerio de Pablo. Entonces tenemos que recordar. Ahora, como conclusión, las señales de un siervo de Dios: la unidad de carácter, el sufrimiento, la debilidad. Cuando una persona es más débil que el que está aconsejando, que el que está enseñando, no se refiere a otro tipo de debilidades. Pruebas y dificultades. Vea las señales de un siervo de Dios: la unidad de carácter, el sufrimiento, la debilidad, las pruebas y las dificultades. Eso es lo que tiene que tener un siervo de Dios. ¿Cuánto lo tenemos, hermanos? Bien, vamos a concluir aquí. Espero que les haya quedado la palabra, porque yo aprendí bastante acerca de esto estos días que estuve leyendo Corintios, el libro de Corintios, y buscando lo que en realidad lo que más me quedó en el corazón. No sé si a ustedes les quedará igual. A mí lo que más me quedó en el corazón es los mandamientos que tiene que tener la iglesia local, y no los que están tratando de meter el diablo en este caso, porque es el que usa todo tipo de artimañas para meter cosas a la iglesia local. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le pido, Señor Dios, que usted tenga control de la palabra y de la iglesia local. Bendiga su palabra, Señor, y cada una de estas palabras, Señor, que usted ha dicho sean edificadas en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.